Hola, quería hablarles sobre un poquito de marketing. Mi nombre es Pablo Eduardo Vargas y enfocarnos un poco en la información que utiliza el marketing. Ya en ocasiones anteriores hemos estado hablando sobre que el marketing no solamente es comunicaciones y publicidad, sino que también es información. Eh, pero ¿cómo creamos esa información? ¿Para qué la creamos? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las dinámicas de la información para luego hacer algo con ella? ¿De qué sirve tener información si no se puede hacer nada con ella? La toma de decisión. Comencemos con cómo crearla. O quizás mejor con la importancia que ella tiene. La información para el marketing es muy importante porque se parte de la premisa inicial de que lo que hagamos tiene que estar íntimamente vinculado con las necesidades, hábitos, usos, preferencias, opiniones de los clientes. Y hay que saber entonces qué quieren los clientes. Y todas estas son maneras de entenderlo mejor para al final saber qué quiere. Ese que quiere se puede representar por datos de consumo, volúmenes de consumo, cantidad de veces que come algo, veces que visita lugares, o movimientos en la ciudad, o usos de productos similares. Cualquier dato sobre lo que el cliente hace en cuanto al sector o categoría de negocio de la marca, servicio o empresa que nosotros representamos, se puede convertir en información. Para convertirla en información tendríamos que acumularla, guardarla ordenadamente, tener un método de recolección claro. De lo contrario, el dato se vuelve un bochinche, se vuelve se vuelve algo no, no serio. Cuando hablamos de información ya estamos hablando de datos homologados, estandarizados, debidamente registrados. No creamos que todos ellos han de estar en una base de datos, en un SQL, en ningún tipo de sofisticación. Pero con que estén registrados, guardados, que hayan surgido del mercado, ya ahí hay información. Esta información se vuelve plenamente importante siempre y cuando la escalemos y la clasifiquemos de acuerdo a las necesidades de la gestión del marketing. Para ustedes bien es conocido que para poder hacer marketing hay que hacer un análisis de la situación externo e interno. Y para estos análisis, para poder hacer estos análisis, tenemos que tener dicha información. Si procedemos a hacer un análisis interno, por ejemplo, lo primero que haríamos es destinarnos a observar nuestro producto, nuestros servicios, nuestras empresas, nuestros locales, nuestras páginas web, nuestros empleados, nuestros colaboradores. Y en cada uno de esos aspectos hay oportunidades de lograr información. Si fuesen a lo interno, también hay bases de datos internas de nuestros clientes que nos compran, que prefieren, que no prefieren. ¿Y por qué lo prefieren? Allí hay información muy, pero muy rica para la toma de decisión. Pero es que también hay que tener información del producto. ¿Qué producto nosotros manejamos? ¿Qué características tiene ese producto? ¿Cómo se relaciona ese producto con nuestro cliente? ¿Lo prefieren? ¿Por qué no lo prefieren? ¿Contra qué lo comparan? Por lo tanto,
también necesitamos información para hacer mercadeo del producto. Como decíamos hace un rato, la información de nuestros locales comerciales o nuestras páginas web también es importante. El tráfico de las personas que entran, que salen, que visitan, la cantidad de veces que hacen clic, el movimiento de los estacionamientos, si fuese un local, o el mero hecho de a qué horas, qué días, qué locales tienen más afluencia que otros. Y esto puede ser relacionado con la ubicación donde vive el cliente y así sucesivamente. Por el lado del Internet hay todo un mundo de métricas que permiten optimizar los navegadores de búsqueda, los buscadores, las máquinas de búsqueda, lo que se llama el Search Engine Optimization, la optimización de las máquinas de búsqueda, de los motores de búsqueda. Todo esto es información para poder posicionarnos mejor. Habida cuenta de que son muchas las fuentes a lo interno, también debemos tener fuentes externas de información. No solo nos podemos quedar viendo nuestro propio ombligo para saber si vamos caminando hacia adelante. Tenemos que mirar hacia lo lejos. Y en esa mirada hacia lo lejos entendemos el mercado externo. Entendemos todas las variables externas del producto. Pueden ser variables del mercado, pero también pueden ser variables que representan o explican a la competencia. No solamente el mercado como nuestros clientes, sino a la competencia. El buen mercadólogo también se preocupa de entender qué está pasando en el país o en los distintos lugares o sectores, provincias, clústeres donde coloca sus productos. Por ende, también hay una investigación de los factores políticos. Un factor político es aquel relacionado con las políticas públicas que pueden llegar a afectar en determinado momento el uso o el consumo de un producto. Por ejemplo, tratar de vender pantalones levantacola en Arabia Saudita sería inaudito. Ninguna dama utiliza un blue jean y mucho menos ajustado. En aquellos orientes se utilizan ropas muy, pero muy holgadas. Eso es un factor social que hace que el producto no tenga la mejor venta. Hay factores también de orden económico. En cada país puede que acontezca, puede que no. El mero uso del dólar o la manera como administran sus políticas económicas o la situación económica del país por las coyunturas del Producto Interno Bruto y los modos de producción preferentes en cada región pueden hacer obligante abstenerse de visitar un país para penetrarlo con sus productos. Por ejemplo, los países que están bajo el dominio o el gobierno de dictaduras no tienen libertades, y entre esas libertades también se ve afectada la libertad económica. Entre esas libertades también se ve afectada la libertad económica. Esta libertad económica
es la que permite que un negocio prospere, porque la competitividad debe darse en la medida en que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollar competencias y productos unos mejores que otros. Si no hubiese libertad empresarial, porque obviamente el dictador tiene preferencia por unos o por otros, entonces sería muy difícil entrar en ese mercado si uno es ajeno a esas tiranías. Y si uno es cercano, tampoco puede invertir mucho porque sabe que esa tiranía se va a acabar y algún día el happy se le va a acabar. Y entonces el negocio probablemente no le vaya tan bien. Por los dos lados tienen que ser uno muy cuidadoso. Estos son factores de tipo político, económico, que pueden afectar la estancia y se pueden investigar, y ellos generan información, y esa información es parte de la información que el equipo de marketing tiene que tener muy clara. También hay factores tecnológicos, por ejemplo. Si el negocio de la gasolina sigue perdiendo espacios en los próximos años contra los carros eléctricos, no tendría mucho sentido hacer una inversión a muy largo plazo en cuanto a poner gasolineras o recursos relacionados o productos o accesorios relacionados a la gasolina. Más bien, si estamos lanzando un producto que tenga que ver con el automovilismo, deberíamos pensar en los carros eléctricos también hacia el futuro. Este es un factor tecnológico, entonces, que influye directamente en la posibilidad de ventas de un producto en el futuro. Y esta perspectiva la debemos hacer a través de la información que recolectamos ordenadamente. No se trataría simplemente de decir que porque hay una persona que subió un gobierno de una forma eh, que no me gusta a mí, es un tirano. El dato de si es o no una economía sin libertades se puede buscar. Hay fuentes de información al respecto de eso en las redes. No es inventarlo, es informarse de acuerdo a los referentes que tengan esa información. El dato de la cantidad de personas que pudiesen llegar a utilizar pantalones levantacolas en el lejano oriente, también no es invento. O sea, habría que buscar la referencia donde se encuentra la información de cuántas personas estarían dispuestas a comprar muy estos sexys, y entonces tomar la decisión de si vamos a ese mercado o no vamos. Y ni se diga cualquier otra investigación con respecto a los factores tecnológicos. Son datos que se pueden recopilar, se pueden convertir en información, se pueden extraer, transformar y cargar ordenadamente en un plan de estadísticas del Departamento de Mercadotecnia y contar con ellos para la toma de decisión ilustrada. Igual puede pasar dentro de un país, no debemos hacer, no solamente se trata de ejemplos de los distintos países, también puede ser ejemplo en lo local. El tipo de formas de vestir de las personas en el interior de la República es algo diferente al de las personas en Panamá. Sobre todo las provincias que tienen mucho más producción del agroindustrial. También el tipo de automóviles que se utilizan en el interior de la República de Panamá en proporción son diferentes a los que utilizamos acá. Así como los canales de cable que se observarán y los medios de comunicaciones que se ven. Todo esto debe estar en el panorama de un mercadólogo si quiere atender mercados en el interior de la República.
De esta forma tendríamos información, por así decirlo, necesidades de información en marketing con respecto a los factores internos, es decir, para poder entender la situación interna de la entidad o empresa, conociendo datos sobre cómo atendemos al cliente en nuestras áreas de recursos humanos, cómo están nuestras sucursales o nuestras páginas web, nuestros canales de comunicación, llámese el que usted quiera. Tener una magnífica página web parece una maravilla, pero si hoy en día la página web no es responsive y no puede verse en un celular, ya tenemos un problema. Todo esto es información que se la puede brindar a usted, la cantidad de clics que le dan. Ni se diga la información de nuestro producto. Hay que estar muy claro en las características de nuestro producto y sus bondades. Cuando se hace este análisis interno y externo y se contrasta, ya se puede ir pensando en que existen ciertos factores del producto diferenciadores. Primero porque conocemos las características internas de acuerdo a información que ha de tener el mercado y nosotros la hemos recabado ordenadamente. Y segundo, porque también tenemos la información externa de nuestros productos, los productos de la competencia, los consumidores de la competencia y la podemos contrastar. Es allí donde ya vemos factores diferenciadores que ojalá sean potentes para que nos posicionen en un punto del mercado donde nadie otro haya llegado. Porque el primero que llega a esos puntos tiene más oportunidad de ganar la preferencia de los consumidores. Por lo tanto, ya usted puede ir pensando en que sin esta información difícilmente uno encuentra un factor diferenciador potente. No cabe la menor duda que hay muchos productos que son diferentes y que ni han pensado en hacer la recolección de información, porque nacen diferentes, porque se crean diferentes y porque el administrador, el dueño, propietario, emprendedor, así los hizo. Sin embargo, de lo que estamos hablando cuando estamos en el plano de la mercadotecnia es de tener información para poder navegar ese producto y que siga siendo competitivo a través del tiempo. La historia está llena de productos, servicios y marcas que fueron muy buenas al principio, pero luego fueron decayendo. Quizás por no mantener la red de información aceitada con respecto a cuál era el estado de la situación de la empresa en cada momento. Y pensaron quizás aquellos que fueron exitosos y hoy no lo son, que las condiciones siempre iban a seguir siendo las mismas que en las cuales ellos nacieron en el mercado. Y no es así, porque simplemente la competencia ya es un game changer, cambia el juego. Si la competencia comienza a hacer lo mismo que tú hacías, deja de ser el único. Nunca va a ser primero quizás, pero el único sí. Y eso puede mermarte hasta cierto punto competitividad y espacio de mercado. Si viene nueva tecnología que varía la manera como tenías tú pensado tu propio negocio, esa nueva tecnología también cambia las reglas del juego. Y si no estamos constantemente haciendo análisis de la situación interna y externa de la empresa, no nos vamos a dar cuenta de la situación, vamos a seguir en el trencito, en nuestro trencito original, y cuando vamos a ver se nos va a acabar los rieles por los cuales conducir. Y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que recalcar que una vez encontrados esos factores diferenciadores
que nos convierten en un producto interesante para el mercado al cual atendemos, debemos traducirlo en beneficios reales. Es decir, que en ese momento vamos a necesitar otro tipo de información. La información que nos brinden los clientes con respecto a cuáles beneficios ese producto realmente les ofrece. Muchos pensarían que uno toma una bebida simplemente para satisfacerse la sed, pero cuando muchos tomamos bebidas, a veces estamos pensando en cosas muy diferentes a la sed. Quizá el sabor puede ser, pero el sabor tiene una connotación y nos recuerda algo. Y ese algo puede ser algo en la infancia, puede ser algo que nunca hemos tomado, puede ser algo que nos recuerda a un momento o que nos genera cierto nivel de aspiración hacia algo. Simplemente el sabor. Hay toda una neurociencia en la escogencia de las cosas que consumimos. También, además del sabor, pudiese ser el estatus. No, me siento bien, me siento más viejo si tomo esto, me siento más serio. O por el contrario, me siento joven, esto es lo que toman los pelados, yo también quiero tomar esto. Así que yo quiero ser joven a través de la bebida que estoy tomando. Esto es interesante porque ahí ustedes ven que el factor diferenciador que ustedes, o los factores diferenciadores que ustedes describan a través de la información que ustedes recaben, debe ser investigado mediante estudios que normalmente se llaman estudios cuantitativos, encuestas, o estudios cualitativos, como lo son los focus groups y otros tipos de estudios cualitativos. Centrémonos solamente en estos dos por el momento, puesto que va a haber, más adelante veremos información de más tipos de productos, más tipos de modelos de investigación. Dicho esto, entonces ahora pensemos en cómo vamos a hacer para entenderlo, cómo entiende el cliente los beneficios que le damos, o cómo encontramos beneficios sorpresivos que no habíamos pensado que el cliente podía tener. Como por ejemplo, hicimos una bebida súper saludable. Pensamos que esa bebida iba a ser para las personas mayores porque tenía un componente importante de proteína. Pero de repente nos damos cuenta que hay un nicho de gente joven que necesita también proteína sobre la premisa de que está haciendo ejercicio muy fuerte, como por ejemplo el CrossFit o pesas tradicionales. Se sorprendería usted y dice, caramba, pero si yo había hecho este producto para que lo consumieran los viejitos y ahora me lo están consumiendo otro tipo de personas. Si usted no hace las investigaciones como las que le comento, difícilmente va a poder encontrar esos hallazgos interesantes y va a encontrar nuevos usos para los productos y nuevas versiones de los productos. Después que usted tiene definido cuáles son esos beneficios, entonces va a necesitar otro tipo de información para el marketing. La información que le sirva para diseñar un modelo de valor. Esa ecuación de beneficios y ventajas que tiene su producto que no dan otros. Y eso se hace también investigando, principalmente con personas que ya hayan consumido el producto. Porque aquellos que consumieron el producto le pueden dar a ustedes ciertos indicios adicionales para poder también luego hacer campañas publicitarias y ver cómo se posiciona el producto en la mente de las mayorías.
de los que están interesados en consumirlo en los nichos del mercado atendidos por ustedes. Allí viene otro factor interesante. Necesitamos nuevamente información. Esta información ya es información del contacto que tiene la gente con nuestro producto, los hábitos y los usos del mismo. Si no entendemos bien esto y no tenemos ese tipo de información, difícilmente se puede hacer el diseño de una campaña bien consolidada, sólida, alineada con nuestra marca, con nuestro eslogan, con los colores, con los canales que vamos a utilizar para promocionarnos, llámese los canales televisivos, radio, medios de internet, redes, publicidad en punto de venta. De ahí entonces sale el análisis de los valores de las personas y los estilos de vida. Y podemos definir sobre qué valor y qué estilo de vida camina o atiende mejor nuestro producto. Allí ya estaríamos listos para utilizar más información para poder diseñar campañas de medios de comunicación, más sea principalmente masivos o alternativos, above the line o below the line. Los que son masivos y los que son no tradicionales. No masivos, pues, por ejemplo, llámese los MUPIs, lo que se entrega en punto de venta. Todo es hasta cierto punto. Todo eso está dentro del plan de comercialización y mercadotecnia. Una vez definido entonces nuestra capacidad de expresar el producto con estas características, debemos definir lineamientos estratégicos, es decir, lineamientos estratégicos para hacer un plan que nos diga hacia dónde vamos. Como ya hemos hecho estudio interno, estudio externo, que nos dijeron cómo está la situación a lo interno de nuestra empresa, cómo está la situación a lo externo. Definimos un modelo de valor. Ese modelo de valor está sustentado en los hábitos, usos y el estilo de vida de los utilizados, o vivir que el estilo de vida de nuestros clientes. Estamos listos para segmentar el mercado. ¿Cómo lo segmentamos? Dependiendo del producto que tengamos. Pero esta segmentación, entonces también es información. Y allí la importancia reiterada de la información. Esta segmentación del mercado implica conocer, dividir el mercado por grupos, lo más parecidos entre ellos, pero lo más diferentes al otro grupo que está al lado. Entonces, al subdividirse de esa manera el mercado, ya usted sabe a qué grupo su producto puede atender mejor. Y puede pensar también en que a futuro puede atender otros nichos de mercado también. Para no perder recursos, la información es muy importante porque vamos definiendo dónde somos más eficientes y dónde poniendo menos recursos, ganamos más. Siempre y cuando podamos investigar de los clientes qué es lo que más le impacta y a la vez qué es lo que mejor hacemos nosotros. Si nosotros hacemos lo mejor en nuestro restaurante, damos las lechugas más frescas, y ese es, nadie da lechuga tan fresca como nosotros. Pero si eso no le impacta al cliente, el cliente está pensando en la carne. ¿De qué sirve darle
e invertir tanto en lechuga fresca si el cliente quiere carne. Allí es donde está la clave de la investigación interna y externa. Tenemos que tener lo mejor posible de lo que hacemos con nuestro proceso, debidamente investigado y teniendo información al respecto. Y también tenemos que saber qué es lo que quiere el cliente para poder que las dos cosas matchen. Una vez las dos cosas machadas, va a haber éxito en la gestión empresarial. Ahí podríamos ya pensar en ir hasta cierto punto cerrando el ciclo de la información para marketing. Y ahí podríamos quedar, pero sin embargo, con la llegada de la tecnología y la capacidad que tienen las empresas hoy de relacionarse con sus clientes por múltiples canales, viene otro conjunto de factores de información para mercadeo muy importantes. La primera es la calidad que se le ofrece al cliente. Como les decía a ustedes antes, ¿cuál es la calidad? No va a depender simplemente de factores tangibles que tienen lugar donde yo puedo tocar y ver que todo está limpio, que todo es bueno, o que todo huele rico, o la música está bien, sino también va a depender de llenar las expectativas del cliente. Y otra es poder ponernos en los pies del cliente para saber lo que el cliente quiere. Y así como estos tres factores, puede haber mucho más. Y en ese mucho más implica una medición de la calidad del servicio ofrecido. Y eso es información también. Y con esa información, obviamente, se toma decisión de manera ilustrada a nivel de mercadeo. No solo eso, sino que en la búsqueda de la información de mercadeo por la creación de calidad, también estamos apoyando a los departamentos de producción, de relaciones públicas, ni se diga, de recursos humanos para que las personas trabajen mejor. Y la empresa entera comienza a tener un nivel de liderazgo adicional al gerencial y al de finanzas, sino el liderazgo hacia el cliente, que es un liderazgo principalmente bajo la égida de los marqueteros de la empresa. Vean la importancia que tiene el marketing. De nada sirve tener magnífica equipo de finanzas, magnífico equipo de producción, si marketing no nos dice hacia dónde tenemos que girar la intención o la tendencia del producto. Luego que ya hemos definido cuál es nuestra calidad y tenemos información al respecto, entonces nos tocaría ver cómo hacemos para satisfacer al cliente. Hoy en día todos los que quieran ir al mercado tienen que dar calidad. El que no va a calidad, que no vaya, que no se vista porque no va. Luego en la calidad viene un nivel superior que es la fidelidad. Y esa fidelidad se puede medir en base a la relación que creamos con el cliente. Algunas entidades hacen tarjetas de fidelización, otros dan tiquetes que se llenan y la gente revisita. Otros ven las cantidades de veces que esa persona entró por el internet y solicitó algún permiso. Cualquiera de estas formas, las meras visitas y cuando la persona se registra y dice yo llegué, de mi cédula y me identificaron como cliente, y ya la pantalla ve claramente quién soy yo, cuál es mi perfil y cuál es mi puntaje quizás de bueno, mediano, mal cliente, con capacidad de crédito para pedir una hipoteca o para pedir algo. Ya el banco sabe cuáles son mis características una vez yo he entrado y me he identificado, buscando así fidelizarme.
pues en el caso de un banco sería enriquecedor para el banco si yo, además de haber tenido cuenta de ahorros, tengo cuenta corriente, luego me venden el crédito para el carro, luego el crédito de la casa y van creciendo junto conmigo. Y cada acción de ventas que ellos me colocan, obviamente, se convierte en una oportunidad de negocio para ellos. Además de que me conocen y me hacen sentir que me atiende alguien conocido. Allí está la fidelización y ahí está la relación con el cliente. Esa relación, que puede ser en este caso de venta de productos, servicios, en otro caso de viajes, en cantidad de viajes que hago, en otro caso la cantidad de veces que consumo en supermercado. Esa fidelización, ese volver siempre al mismo lugar, es muy importante, es información muy importante para el mercadólogo, puesto que con esta información se puede hasta llegar a incentivar mejor al cliente para que crear esos clientes apóstoles que nos defienden a capa y espada y nos venden. Así podemos ahorrar en inversión publicitaria, sabiendo que los clientes van a regresar vez tras vez y además le van a comunicar a sus amigos, familiares y parientes las bondades de nuestro producto, lo cual pasa muchas veces cuando la gente realmente está satisfecha. Allí también habría información. Ya habíamos pasado por el lado de que hay información, por ende, concluyendo en lo que hemos visto, hemos dado ejemplos de información interna y externa. Y hemos dado ejemplos de información de fuente primaria y de fuente secundaria. Cuando hacemos una encuesta, estamos hablando directamente con las personas y como la persona se habla en primera persona, es primaria esta fuente. Cuando recogemos información de una base de datos que tenemos guardada en la oficina o que nos la da la Contraloría o que la conseguimos en la base de datos de algún gremio, del listado de clientes o ya de información procesada en forma de encuesta que puede dar una cámara de comercio, por ejemplo. Esas son fuentes secundarias. Pero debe estar clarito en que son dos maneras diferentes de recolección de información. Cada una de ellas ha de tener un método y después conversaremos eso con un poquito más detalle después. En este caso, creo que está salvada la deuda con ustedes de haberles presentado cuán importante es la información en el modelo de atención o de gestión de la gerencia de marketing y a qué nivel. Obviamente, la información que se busque va a ser diferente en cada etapa del ciclo de vida del producto. No es lo mismo la información que vamos a requerir cuando estamos naciendo como producto que la información que es cuando ya estamos maduros, ni la información quizás cuando ya el producto está en declive y está generando marcas alternas o spin-offs, salpicaduras del producto para beneficiarse con la marca y potenciar el producto. Allí, en eso, en cada momento del ciclo de vida, vamos a necesitar un tipo de información diferente. Al nacer el producto, probablemente que vamos a necesitar mucho más encuestas de población general, datos del país, datos de indicadores de gestión del sector. Luego, cuando ya estamos en el proceso de crecimiento, vamos entonces a necesitar más encuestas de cómo estamos haciendo las cosas, a lo interno y a lo externo también. ¿Qué variables son las variables que generan el impacto? ¿En cuáles nos desempeñamos más? Y en esas dos podemos ir haciendo vínculos para que el cliente crezca mejor. Al principio también son muy importantes los estudios de lifestyles o estilos de vida, valores y estilos de vida de las personas.
cuando es al principio. Ya después, metidos en el mismo negocio, andando en la segunda etapa del cliente, del ciclo de vida de consolidación del producto en el mercado, toca la información de los clientes que ya no estamos atendiendo. Y cuando queremos crecer de verdad, toca investigar también a la competencia. En todo momento la competencia, así como los clientes de la competencia. Y la consolidación de la marca llevaría una de las tres, para ser un poco más exacto, una de las tres tendencias de búsqueda de información eh, grandes. Puede haber más, pero a grandes rasgos sería la primera, búsqueda de más clientes. Tenemos clientes, pero queremos tener más. Ese crecimiento en cantidad de clientes o en cantidad de facturación de los mismos clientes vendría siendo una estrategia, una campaña. Y esa campaña debe estar sustentada en información recolectada con nuestros clientes, clientes de la competencia y potenciales clientes. Por el otro lado, si lo que quisiéramos es fidelizar más a nuestros clientes, es decir, ya tenemos algunos, muchos, y queremos que ellos recompren, traigan más clientes, compren otros productos diferentes, que dentro de la empresa ellos realmente crean en la empresa y nos defiendan como si fuésemos socios de ellos. Entonces las investigaciones serían de otro tipo, estarían más orientadas a la base de clientes que tenemos, a lo que llamamos nuestras fuentes secundarias de información o bases de datos. La otra, tercera línea de donde se puede evocar, sacar, buscar información, o qué motiva a buscar información en marketing, es el desarrollo de una marca. Muchos productos muy buenos, pero no tienen marcas todavía bien buenas. O sea, compras, lo degustas o lo usas, pero la marca en sí no te da para tanto como para decir voy a comprar una camisa que tenga esa marca en el pecho. Cuando usted tiene una marca y me la pongo en el pecho y salgo por ahí campante y rampante, pifiando mi camisa con la marca esa, por decir un ejemplo exagerado, usted tiene una buena marca. Usted habla de esa marca y usted se siente identificado. Ahí puede haber una oportunidad interesante. Eso no se hace de la noche a la mañana consumiendo productos, vendiendo productos y listo. Hay un trabajo de por medio que implica la alineación de lo racional de la marca con lo emocional de la misma. Y cuando se vinculan ambas dos en un plan de marketing, lo racional y lo emocional, probablemente haya suficiente éxito para levantar el perfil de la marca, así como un sinnúmero de campañas de relaciones públicas, etcétera. Nada más quería dejarlo ahí, que pueden existir tres grandes líneas que hacen necesario recabar información. Esta información que se tiene de los productos o servicios ha de ser registrada, como se ve, homologada y estandarizada y medida cada cierto tiempo. No es que una vez hicimos una encuesta y esa no va a servir para toda la vida. Por lo cual, los buenos mercadólogos, buenos marqueteros, tienen lo que se llama un plan de investigación para marketing. Y este plan de investigación, que es un libro o un documento que también sustenta el plan de marketing, se debe de establecer como un criterio serio cuándo se van a hacer, cuáles estudios, definirles un presupuesto y darle el seguimiento, ya sea que sea un plan anual, un plan quinquenal,
Algunas encuestas se pueden hacer cada 2 años, otras se pueden hacer cada año. Un análisis FODA se debe hacer cada 6 meses para saber cómo está cambiando la situación y así sucesivamente. De tal forma que así como tenemos los estados de resultados de la empresa, tenemos la planilla de recursos humanos y finanzas, nos da los libros y la Procuraduría de la empresa, Procurement, nos da los datos del audito de todo lo que está, el inventario está al día en caso de los que venden productos de ese tipo. De esa misma manera, debe haber un libro que se llama el plan de marketing y el plan de investigación. Y el plan de investigación porque le da la información, que es el sujeto de la clase de hoy, necesaria para que el plan de marketing no esté escrito en las nubes, sino que esté sustentado científicamente en datos para evitar el riesgo en la toma de decisión de mercadeo. Hoy en día, hasta las instituciones bancarias que le prestan dinero a las empresas, le piden a usted, además de los estados financieros, el plan de marketing, precisamente para saber que están invirtiendo y colocando su dinero en una apuesta de bajo riesgo. Creo que por aquí podemos ir dejando estos temas y después seguiremos tratando en detalle algunos de los puntos que les conversé hoy de manera general. Muchas gracias.